Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presenta Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021. Amigos, ¿qué tal? Un gusto. Soy Efraín Luna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Estaré conduciendo el día de hoy el programa de Universidad Sin Fronteras de la RUE, la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Me acompaña en esta oportunidad Selenia Larenas de la Universidad Andina Simón Bolívar. Selenia, qué gusto, bienvenida. Muchas gracias, Efraín. Un placer compartir este espacio con ustedes y con la Red de Universidades del Ecuador. Por supuesto, y es una cadena de emisoras de radio que se transmiten a través de audio y video en las siguientes emisoras de las siguientes universidades: Universidad Técnica de Manabí, Universidad Técnica de Ambato, Universidad Particular de Loja, Universidad Estatal de Milagro, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la Universidad Central del Ecuador, Universidad San Gregorio de Portoviejo, Universidad de Cuenca, Universidad Técnica del Norte, Escuela Superior Politécnica del Ejército, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y también la Universidad de las Américas, junto con la Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad Andina Simón Bolívar. Selenia. Bienvenidos a toda la audiencia de las radios y televisiones universitarias. Es un placer el día de hoy hablar sobre un tema muy importante que se avecina la celebración en nuestro país. Y ese es el tema de la celebración del Bicentenario de la Independencia, Efraín. Así es, el Bicentenario de la Batalla de Pichincha. Qué importantes son estos eventos para poder conversarlo a nivel del claustro universitario, el conocer más, y por supuesto tenemos especialistas, un especialista para poder compartir esta mañana con nosotros y poder conversar sobre esos temas. ¿Quién es nuestro invitado, Selenia? Nuestro invitado es Carlos Landázuri Camacho. Él es licenciado en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en Historia Latinoamericana por la Universidad de la Florida en Estados Unidos, un doctorado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fue por largos años profesor principal del Departamento de Historia de la Universidad Católica, cuya dirección ocupó por varios periodos, y director cultural además del Banco Central del Ecuador. Desde el año 2012 es docente en el área de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Ha publicado diversos textos sobre historia ecuatoriana, especialmente sobre el periodo de la independencia. Es coautor de la Nueva Historia del Ecuador, una colección de libros sobre historia única en el país, y él es el coordinador precisamente de 2 volúmenes de esta colección de la Nueva Historia del Ecuador. En 2021 publicó Un pueblo y un camino, la carretera oriental del Carchi. Es su último libro y se refiere al siglo XX y la conecta con 2 temas nuevos para el autor: la historia local y de las vías de comunicación. Un placer al profesor Carlos Landázuri tenerle en el programa de las radios universitarias del Ecuador. Muchísimas gracias por la invitación, Selenia, Efraín. Es un verdadero privilegio estar en un programa tan importante, y permítanme también saludar a los oyentes de esta cadena de radios que quieren conversar sobre el Bicentenario de la Independencia. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, voy a iniciar por algo muy general. Usted es un especialista en el tema, pero ¿por qué debemos dar importancia a la historia que nosotros prácticamente, posiblemente no hemos vivido, pero que está atrás de nosotros, viene dejando esa estela?
¿por qué es importante empezar a recordar todos esos eventos, doctor? Bueno, porque los seres humanos somos historia, ¿no? Compartimos, somos animales, compartimos esa condición con todos los otros animales que pueblan el planeta, pero nosotros somos también historia. Es decir, por ejemplo, si a un perrito tan querido, que nos entiende totalmente, muy inteligente, le preguntamos una cosa tan simple como ¿quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? No sabe de lo que le estamos preguntando. El ser humano, en cambio, se puede definir como persona. Yo soy tal persona, Selenia ha tenido la bondad de leer un currículum mío, etcétera, pero yo tengo una carga, todos nosotros tenemos una carga de historia, somos lo que viene detrás de nosotros, ¿no es cierto? Y si eso somos como personas, que no puedo deslindar mi pasado histórico para presentarme, para interactuar con otra persona, peor los conglomerados humanos que existen solamente en el tiempo, ¿no es cierto? Para quienes creemos en Dios, en la inmortalidad, etcétera, podemos decir, definirnos de otra manera personalmente. Pero cuando hablamos, por ejemplo, yo soy ecuatoriano, mi patria es la República del Ecuador, estoy aduciendo hechos históricos, ¿no? Hechos que pasaron en el tiempo, pero que sobreviven ahora. Sin eso no nos podemos entender. Y antes de que continúe, Selenia, y obviamente yo quiero añadir algo más que, doctor, quisiera que usted inclusive lo pueda ampliar. Si no sabemos de dónde venimos, tampoco podríamos saber a dónde vamos. Yo creo que ahí está la parte fundamental también de la historia, ¿verdad? Claro, claro. Para comenzar, no sabemos exactamente quiénes somos. Y desde luego, como usted, Efraín, con tanta precisión dice, no sabemos a dónde vamos. Para saber a dónde queremos ir, qué es lo que nos espera, qué es lo que queremos, partimos de nuestra historia, no podemos partir de ninguna otra parte. Precisamente, y el 24 de mayo de 2022 vamos a cumplir 200 años de la gesta heroica que permitió consolidar la independencia de lo que ahora es el territorio del Ecuador, la batalla de Pichincha. Un gran acontecimiento para el continente, dicen los historiadores, pues no solo permitió la independencia de nuestro país, sino también consolidó la independencia de la Gran Colombia y del Perú. Profesor Landázuri, con esta introducción, breve introducción que acabo de dar, cuéntenos usted por qué es tan importante esta celebración para el Ecuador, qué es lo que nos espera este próximo año 2022 y que ya ciertas autoridades locales, el municipio de la ciudad de Quito, concretamente hace un par de meses, anunció una celebración de jubilar de todo el año 2022. La independencia es un proceso complejo, ¿no? Que comenzó en 1808 y terminó con la creación del Estado ecuatoriano en 1830, pero es un proceso en que los objetivos mismos del movimiento, los personajes principales, etcétera, etcétera, van cambiando constantemente. La fecha 24 de mayo es porque el tema central de la independencia, que era la pertenencia o no al Imperio Español, queda definido. Estos territorios, el actual Ecuador, la antigua Real Audiencia de Quito, no dependen más, lo han conseguido por las armas, del Imperio Español. Esa victoria que viene desde Guayaquil, que viene desde el 9 de octubre de 1820, define la creación de la posibilidad de crear una nueva nación. Por eso es fundamental, es nuestra partida de nacimiento, nuestra partida de bautismo, ¿no? Allí comenzamos a construir, porque esto es lo interesante también. Los individuos, las personas, podemos aparecer en la vida, o si usted quiere, somos creados por Dios, perfecto. Pero los estados, las repúblicas, las sociedades humanas son creadas por los seres humanos y por lo tanto el conmemorar esta partida de bautismo es conmemorarnos a nosotros mismos, es contribuir a la creación
de esa República del Ecuador, que tampoco está escrita en piedra. Cada generación, nosotros también tenemos que revivificarla, fortalecerla, orientarla, ayudarla a caminar. ¿Y cuán importante es esto que usted menciona? ¿No es importante tener esa memoria histórica? Porque un pueblo que conoce su pasado y su historia puede proyectarse en el futuro. ¿Cómo usted ve ahora el estudio de la historia en el Ecuador? ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde se forman los historiadores? Es muy importante este tema que cuando ahora vemos la malla curricular en los colegios, se habla de la historia del Ecuador, pero cuando uno va a las universidades, me parece que ya no tenemos, y esa es otra de las grandes consultas, ahora que usted está vinculado al ámbito académico, ¿dónde se forman los historiadores? Porque es importante formarse en historia. Para la cultura de un pueblo, como decía, conocer el pasado nos permite entender el presente y proyectarnos en el futuro. Vea, yo voy a partir de una experiencia personal mía de estos momentos. La Universidad Andina Simón Bolívar, junto con la Corporación Editora Nacional, estamos empeñados en un proyecto que es la creación de una historia contemporánea del Ecuador. Le llamamos contemporánea porque estamos cubriendo los últimos 60 años, desde 1960 hasta el 2020. Pues bien, a mí me han encargado trabajar un tema que es el desarrollo de la historiografía ecuatoriana, del estudio de la historia ecuatoriana, de la escritura de la historia ecuatoriana en este periodo. Y entonces he estado estas últimas semanas pensándolo. Y evidentemente, y está metido dentro de su pregunta, eso, o sea, la historiografía se ha desarrollado como nunca antes en la vida de la República del Ecuador en estos últimos 60 años. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo nuevo? Porque como ya hemos dicho, la historia es connatural al ser humano. ¿Qué pasó en estos últimos 60 años? Que las universidades entraron al negocio, llamémosle así. Las universidades entraron al tratamiento de este tema, al estudio de este tema. Y de lo que estaba viendo, la primera que comenzó es la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito, que en la universidad, mejor dicho, en la Facultad de Ciencias de la Educación, fue diferenciando dos partes. Una, la parte pedagógica, indispensable para quien quiere dedicarse a profesor de jóvenes, ¿no es cierto? Y la segunda parte, diversas ciencias que de acuerdo a los programas oficiales de bachillerato se enseñan y se enseñaban en los colegios secundarios, en los bachilleratos. Una de ellas la historia. Y se fue desarrollando de tal manera, no vamos a contar la historia ya interna de la universidad, que en poco tiempo se creó una licenciatura de ciencias históricas en esa universidad y después incluso un doctorado, ¿no? Esta línea fue seguida, me refiero en este caso en Quito particularmente, por dos universidades de posgrado, la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Las dos ofrecen carreras de posgrado en historia, incluso el doctorado en historia, ¿no? En otras facultades universitarias de diversas universidades del país, en muchos casos no quizá como el estudio de una carrera independiente, pero en todas, haciendo énfasis en los estudios históricos, se fue creando la reflexión universitaria, la reflexión profesional sobre los temas de la historia. Esto es lo que ha cambiado el desarrollo de la historia en el Ecuador en los últimos 60 años. Doctor, aprovechando justamente ese recuento que usted nos ha hecho de toda la importancia que se empieza a dar desde las universidades a la historia, ¿cree usted que han mejorado los libros de historia siendo mucho más realistas, con investigaciones mucho más precisas que lo que en algún momento de repente fueron un poco fantasiosas,
dándonos ahora sí ya una verdadera visión de lo que fue o qué hicieron nuestros antepasados? ¿Cree usted que ese recuento que usted ha hecho de la importancia de dar a la historia dentro de la universidad han mejorado los textos históricos, doctor? Fundamentalmente sí, ¿no? Fundamentalmente sí. No es que antes no se decía la verdad. Antes teníamos excelentes historiadores, tal vez el más notable de todos, el arzobispo, el que llegó a ser arzobispo de Quito, Federico González Suárez, a comienzos del siglo XX. Entonces, no ese es el caso. ¿Qué es lo que ha cambiado fundamentalmente? Y allí quizá descendería al estudio de la independencia, del tema de la independencia, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? El que antes la concepción era nacionalista, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de estudiar la historia de la independencia? El fortalecer el sentimiento nacional. Y el fortalecer el sentimiento nacional país por país. Estudiábamos casi una independencia del Ecuador, como que el Ecuador fuera una isla flotando en el océano, y no sabíamos qué pasaba ni en Colombia ni en Perú, para no decir otros países del mundo, ¿no es cierto? Pero no solo eso, porque el nacionalismo, especialmente el nacionalismo ecuatoriano, es un nacionalismo localista. Le hemos visto los defectos del regionalismo ecuatoriano, pero a mí me parece que tiene grandes valores también. Pero en el campo de la historia, esto se trasladaba a hacer que estudiáramos, por ejemplo, los quiteños, la independencia de Quito, porque esa era la independencia del Ecuador. El 10 de agosto de 1809 es la fecha cumbre de la independencia, ¿no? Y para señalar solamente quienes estamos este rato en el panel, ¿no es cierto? En Guayaquil se decía, no, la independencia comienza el 9 de octubre de 1820. Antes lo que se hizo en 1809 es otra cosa, ni siquiera era independencia, ¿no es cierto? Entonces, no solamente los países se veían como islas, sino las regiones y las ciudades, ¿no es cierto? Ahora, eso fue cambiando y se pasó a hablar, y esto bajo el influjo de un historiador británico, John Lynch, a que dentro de la independencia había otras corrientes, por ejemplo, una lucha de clases, ¿no? Él era de tendencia, no era marxista, pero de gran influjo marxista. Él decía, por ejemplo, la independencia es una pelea no americanos contra españoles, porque eso no hubiera durado nada, no había suficientes españoles como para mantener la pelea, sino clases dentro de América Latina, y los criollos, que a la larga fueron los que ganaron, defendían sus intereses, ¿no es cierto? Entonces, una nueva visión. Y la última, la que está, por decir así, de moda, aunque no sé si esto se pueda decir para las tendencias académicas, la última insiste en una premisa ignorada antes de 1960. ¿Y cuál es? La independencia del Ecuador, ya que estamos hablando del Ecuador, es un fenómeno que se inscribe en un movimiento mundial. ¿Cuál es ese movimiento mundial? Las revoluciones liberales, es decir, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la independencia de Hispanoamérica. Primera cuestión. Esto lo transforma en un movimiento mundial, porque naturalmente, digamos, China, Japón, la India, no tenían ninguna idea de qué es el 10 de agosto de 1809, ni el 9 de octubre, ni el 24 de mayo. Pero la consecuencia de todos esos movimientos que estamos diciendo, independencia de Estados Unidos, revoluciones, les llaman liberales o burguesas, independencia de la América española, de la América Latina en general, no solo española, francesa también, portuguesa también, cambió el mundo. Y por lo tanto, cambió China, cambió Japón, cambió la India. Entonces, primera idea de esta última manera de interpretar, es un fenómeno mundial y no cabe entenderlo como fenómeno de islas, porque además no. Y luego, si me permite un asunto más. Ya mismo, vamos a ver porque vamos a la primera pausa. Sigamos. Perfecto. Cuando usted me diga.
Ya, muy bien, esperemos un ratito. Vamos a la pausa porque tenemos algunos compromisos de todas las universidades. Entonces vamos a hacer una pausa. Miren qué interesante se está volviendo el tema y le agradecemos muchísimo a Carlos Landázuri Camacho de la Universidad Andina Simón Bolívar que está esta mañana con nosotros. Hacemos una breve pausa y ya estamos de regreso con ustedes. Amigos de la red de radios universitarias del Ecuador, estamos hablando con el historiador Carlos Landázuri de la Universidad Andina Simón Bolívar. Me acompaña en esta oportunidad Selenia Larenas, también de esa universidad, quien va a continuar con este diálogo importante con nuestro invitado el día de hoy. Y hablaba justamente usted de esa importancia de la historia. Selena, te dejo la siguiente pregunta para que continúen con este diálogo. Gracias, Efraín. Sí, profesor Landázuri, usted nos decía, nos hacía la reflexión sobre no considerar a estos hechos como la independencia, el primer grito de la independencia o la batalla de Pichincha como hechos aislados, y no solo locales, sino en el contexto internacional. Y en esa misma reflexión quisiera un poco llevar este diálogo y conversación a hablar sobre las mujeres en la independencia del Ecuador. ¿Cuál fue el rol de la mujer en esta gesta tan importante para la independencia de nuestro país y en general que se dio en el contexto de otros levantamientos también en el continente? A ver, cuando uno lee las historias tradicionales de la independencia, uno diría, por ejemplo, está hablando de la independencia del Ecuador, uno diría por algún milagro especial, por alguna circunstancia en el Ecuador, en 1800, a comienzos del siglo XIX, eran solo hombres, porque no aparecen mujeres, ¿no es cierto? Ahora, no voy a decir que hemos caído en cuenta de que sí habían mujeres, sino de que el ocultamiento del rol de las mujeres, el ocultamiento del rol de los indígenas, el ocultamiento del rol de los negros obedece a una posición predeterminada, aunque en la mayoría de los casos inconsciente, ¿no es cierto? Resulta que los negros, resulta que las mujeres, resulta que los indios sí participaron. Y cuando hablamos de cómo participaron, encontramos cuestiones curiosas. Por ejemplo, en el caso de los indios, ¿no? Ellos decían o procuraban decir, esta es una pelea, utilizando esa expresión, entre blancos. Nosotros no tenemos nada que hacer, ¿no? Pero cuando participaban, muchas veces participaban del lado del rey. Cosa más curiosa, ¿no es cierto? ¿Por qué no se sentían ellos representados por los héroes de la independencia? Pongamos el máximo de todos, tal vez el más grande latinoamericano de todos los tiempos, Simón Bolívar. Simón Bolívar pertenecía a una familia mantuana, originaria de Caracas, terrateniente, dueña de esclavos, ¿no es cierto? Difícil, en el caso de él, no los indios, sino los negros, difícil que esos negros sintieran
que la posición de Bolívar los representaba. Y eso que Bolívar llegó hasta las últimas consecuencias, liberó, manumitió, como se decía, a sus negros, reconoció que su madre, porque él perdió a su mamá cuando era muy niño, su verdadera madre era una esclava negra que lo cuidó, ¿no es cierto? Entonces, ese es un caso muy especial, pero quiere decir, los líderes de la independencia en general representan a la clase criolla, ¿no? Por eso los negros, por ejemplo, en muchas ocasiones pelean a favor del rey, ¿no? En el Ecuador, o quizá mejor, en el reino de Quito colonial, hay un ejemplo muy claro. En la gobernación de Popayán, y concretamente en el sur de la gobernación de Popayán, en la zona de Pasto, los indios de Pasto pelean por el rey, ¿no? Y son destrozados por las fuerzas criollas. Estas cosas nos demoraríamos demasiado tiempo, las hemos visto precisamente porque hemos cambiado de enfoque. En el caso mexicano es más claro todavía, ¿no? La independencia, igual que en el Ecuador, no se plantea como independencia. ¿Quién la plantea? El cura Hidalgo y después otro cura, José María Morelos, y la plantea clarísimamente como una revolución social. No una revolución contra el rey de España, una revolución social cuyos lemas nos sonarían a nosotros tal vez como comunistas o, no sé, por ejemplo, tierra para el que la trabaja, ¿no? Etcétera, ¿no es cierto? Y quienes combaten a esa revolución, me refiero al caso mexicano, que es más fácil de deslindarnos un poco, ¿no es cierto? ¿Quiénes combaten? Los criollos, ¿no? Y entonces México nos muestra el ejemplo que de una u otra manera se va a repetir a lo largo de toda América Latina, que la lucha es entre americanos. Si pusiéramos, esto no se ha hecho, muy difícil de hacer, pero si pusiéramos, por ejemplo, el 100% de los combatientes, de esos combatientes, ¿cuántos fueron americanos? No es que la mitad, sería el 90%, el 95%, estos son números simplemente imaginarios, pero de ese orden, eran americanos. Si se dijera el costo de las guerras de la independencia, ¿quién lo sufraga? Lo normal sería pensar, bueno, el 50% de América lo pagó América, el 50% de España lo pagó España. No, de nuevo, el 90, el 95, tal vez hasta el 100% de los costos de la independencia los paga América. En gran parte, la lucha por la independencia es una guerra civil, ¿no? Esto, a propósito de esto, participación de las mujeres, participación de los negros, participación de los indios, como cuando uno abre la tapa de esa olla, sale una visión que nunca habíamos tenido. Doctor, sí, Selena, dígame. Una visión que nunca habíamos tenido, no la habíamos conocido. De ahí que Efraín a inicios de este programa nos hacía esta reflexión de cómo se escribe la historia, Carlitos. Sí, y yo me voy a aprovechar de esto para meter una cuña comercial si cabe. En la Universidad Andina creemos que nosotros debemos colaborar con la celebración, pero colaborar como lo que somos, como universidad. ¿Y qué hace la universidad? Reflexiona, investiga, piensa, ¿no? Y lo estamos haciendo en el plano de la investigación. Por ejemplo, vamos a publicar muchos libros, ¿no? Decenas de libros, unos directamente sobre el tema de la independencia. Doy un ejemplo, digamos, ¿qué pasó con la independencia de Cuenca? No, ese es el título exactamente, de un libro de Ana Luz Borrero, doctora de la Universidad Andina y profesora de la Universidad de Cuenca. Nos hemos unido las dos universidades. Es el libro, la tesis suya transformada en libro se va a publicar. Entonces, primero, investigación. Segundo, docencia.
En todas nuestras maestrías de tema histórico, la maestría de investigación en historia, la maestría en museología, la maestría en archivología, se va a insistir en temas relacionados con el Bicentenario. Lo mismo en el doctorado en historia. Pero después, y tal vez es lo más importante, en las actividades de vinculación con la colectividad, y esta era la cuña comercial porque la universidad me ha encargado a mí, coordinar un curso abierto para discutir con la gente, ¿no? A través de estos medios electrónicos que nos permiten llegar a muchas más personas. ¿En qué consiste? Un tema de 2 charlas distintas va a ser contestar la pregunta suya, Selenia. ¿Qué hicieron las mujeres? Otro tema, por ejemplo, que está a cargo de la directora del departamento, Rocío Rueda, que se especializa en el tema de los negros. ¿Qué hicieron los negros en la independencia? Etcétera. Entonces, ese tema de vinculación va a estar lleno de la reflexión de la independencia, con cosas interesantes, a lo mejor desafiantes, quizá a no todo el mundo le van a gustar, pero creemos que así estamos cumpliendo nuestra vocación de universitarios, que es reflexionar sobre esos temas. Es que yo pienso, doctor, y perdón que le interrumpa, yo pienso que el pensamiento crítico del universitario o de la academia es válido justamente para, como usted dice, ir destapando poco a poco esas verdades que posiblemente están detrás de lo que ya de alguna manera se conoce. Y esto obviamente para ser un historiador debe ser básico, ese pensamiento crítico y un poco ubicarnos también en el momento, en la situación y ver otros factores que estén alrededor de esos héroes posiblemente que gestaron estos grandes eventos históricos, doctor. Desde luego, don Efraín, esa es la misión. Una misión que a veces parecería hecha con cierta arrogancia, pero que en el fondo es hecha con profunda humildad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que así como estamos criticando visiones históricas anteriores, nuestras visiones van y deben estar criticadas, estar superadas, ¿no? Aquí va otra pregunta, y ya relacionando con esta actividad universitaria que justamente hace que nos unamos en este programa. Cuando hay jóvenes que empiezan a estudiar la historia, ¿ha encontrado usted alguien que le ha hecho ver otra parte de esa historia? Claro, con la investigación respectiva. ¿Cómo están los jóvenes tratando de ver hacia atrás en estos eventos que siempre tienen algo importante que decirnos, doctor? Coméntenos algo de eso. Sí, vea, eso es muy importante. Y allí tengo yo ciertas sensaciones que no son muy positivas. Por ejemplo, la desaparición de los estudios de historia propiamente dicha en el bachillerato. Esa es una cosa que nos preocupa, porque ya hemos dicho, no hay otra manera de ser humano que asumiendo el pasado, ¿no? Eso se hace para todo el mundo en el bachillerato, porque después este señor va a ser ingeniero, este señor va a ser médico, y en ambos casos en buena hora, ¿no es cierto? Pero en su formación inicial deberían tener una carga de historia, ¿no? Lo mismo en las universidades. Las universidades que tienen carreras de historia son muy poquitas. ¿Y por qué? Porque la historia no tiene un campo de desarrollo hablando desde el punto de vista rentístico, hablando desde el punto de vista del empleo muy amplio, ¿no es cierto? Entonces, las universidades que han escogido esa vocación deben mantenerla, no porque sea negocio, que propiamente no lo es, sino porque es necesario. Una universidad. Usted dice, de repente, financiando o apoyando financieramente posiblemente a esas carreras con otras que posiblemente puedan generar ingresos para mantener ese equilibrio de esta parte necesaria en la universidad, doctor. Exactamente. Vea, la universidad, ni una universidad privada, pero peor la universidad en general, es un negocio. Obviamente que tiene que funcionar, y para funcionar necesita unas finanzas y tiene que tener un director financiero para que maneje eso. Obviamente, si no, la universidad se acaba.
pero no es un negocio, es una institución de servicio, como Ahora, un usted ha hospital. detectado, doctor, usted ha detectado de repente que hay algunas universidades que se están queriendo tecnificar, tecnologizar con la tecnología y de repente dejar a un lado esto que también es necesario en la visión global de lo que debe ser un profesional. ¿Ha visto algún problema en alguna universidad o cree que todavía estamos un poco protegiendo esa necesidad para la formación? Vea, no quiero referirme a ninguna universidad, pero quiero decirle sí. Es problema de todas las universidades. Nosotros estamos viviendo una época de grandes transformaciones y cambios, ¿no? Dicen que la primera gran transformación fue cuando el hombre aprendió a hablar, el ser humano aprendió a hablar. La segunda gran transformación fue cuando el hombre aprendió a domesticar plantas y animales y nació la agricultura, la ganadería, la propiedad privada, etcétera, 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 ¿no? Y la tercera gran revolución que se inició apenas hace 500 años es la revolución científica y técnica. Nosotros estamos inmersos en esa revolución y todo está cambiando. Por ejemplo, ahora es más importante saber cómo manejamos la computadora, ¿no es cierto? Y está muy bien, es que es así, ¿no? Si es que yo les digo, digamos, yo estoy aprendiendo a montar a caballo, está muy bien también, desde luego, pero eso será un hobby, eso será una cosa. Vea, ¿por qué no aprende a manejar un automóvil? ¿No? Eso es mucho más importante. Lo mismo, entonces, en esta revolución tecnológica que estamos viviendo, que cada vez es más acelerada y más total, y la pandemia nos ha enseñado cómo esto es definitivo para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, la gran tentación, no de una universidad, de todas las universidades, de la sociedad humana, es decir lo que interesa. Y es cierto, eso es lo que interesa. Pero lo único que interesa, y eso no es cierto, es la tecnología, ¿no? Esa es nuestra tentación y esa es la tentación de las universidades. La educación universitaria debe preservar una visión humanística a sabiendas de que no es negocio. Y no estoy haciendo propaganda de mi queso rancio. Por ejemplo, el estudio de la literatura, ¿no es cierto? Es indispensable, es indispensable. ¿Es negocio? Probablemente no, ¿no? El estudio del arte, en fin, etcétera, quedémonos ahí. Y el estudio de la historia es algo que los países deben hacer. El rato en que no tengamos historia, no tendremos nación. Nos disolveremos. Estamos viendo otro fenómeno de la tecnología, es la globalización. Pero la globalización, bien entendida, es una globalización en que cada pueblo mantiene su identidad. ¿Cuál es la identidad de un pueblo? Es su historia, la única. Nosotros como personas podemos decir, bueno, yo tengo una identidad propia que no me puede quitar nadie, pero en el caso de un pueblo, del pueblo ecuatoriano, si abandona su historia, abandona su ser. Entonces, es indispensable para las universidades, no desde un punto de vista crematístico, no desde un punto de vista de negocio, sino desde un punto de vista de servicio, mantener las visiones humanísticas para ser verdaderamente universidades, en este caso ecuatorianas. Qué importante lo que usted acaba de decir, porque creo que estamos llenos de tecnología, como usted mismo dice, y de repente las ingenierías, la electrónica, la misma domótica, por ejemplo, esas nuevas carreras que empiezan a aparecer, claro, prevalecen en las universidades y nos estamos olvidando de esa área humanística, de la filosofía, de la historia, de la literatura, del arte, que creo que es muy necesario porque la formación del ser humano es completa. Selenia, vamos a irnos a una pausa, ¿qué te parece? Para volver ahora sí ya a tratar en esta última parte el tema que nos convoca el día de hoy, el bicentenario de la batalla de Pichincha, porque sí nos gustaría que nos diga esa importancia que tiene para el Ecuador, a pesar de que se nota un poco esto de nacionalista, pero para el Ecuador, ¿no? Esta batalla de Pichincha,
y que un poco tuvo, como usted lo dijo al inicio, un inicio acá en la costa, ¿no? En Guayaquil, con esta primera cuestión del mes de octubre, que ya nosotros acá cumplimos 200 años del año pasado, vamos ya por el 101 años, pero ustedes están recién cumpliendo el bicentenario el próximo año. Entonces, que nos cuente esa importancia de estos dos eventos para el Ecuador y para el mundo. Vamos entonces a una pausa y comenzamos después con Selenia. Vamos a la pausa. Estamos de regreso. Selenia, queda usted con nuestro invitado. Muchas gracias, Efraín. Concretando ya en esta última parte del programa, ya para cerrar este último bloque, ¿cuál es la importancia, profesor Landázuri, de esta celebración para nuestro país? Hemos hablado de esto de que sin una memoria histórica, un pueblo no tiene identidad, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, este tipo de celebraciones, ¿qué deberían significar para el común ecuatoriano? Deberían ser una ocasión de reflexionar quiénes somos, por qué somos así, hacia dónde queremos ir, hacia dónde quisimos ir. Y creo que todo eso está representado en la batalla del Pichincha, ¿no? Como Efraín nos decía hace un momento, la batalla del Pichincha se inicia en la independencia de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, ¿no es cierto? Allí, fíjese, y aquí un detalle importante, muchas veces, como somos muy regionalistas, ¿no es cierto? Pero yo no lo digo como crítica, lo digo como admiración, porque eso quiere decir que somos un país enormemente rico en lo geográfico, en lo ecológico, en lo poblacional, en lo regional. Entonces, no como crítica. Entonces, por ejemplo, en Guayaquil muchas veces se ha dicho, digamos, viva Guayaquil independiente, ¿no? Pero el 9 de octubre de 1820, cuando los patriotas guayaquileños toman el poder y pueden hacer lo que quiera con él, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen? Me voy a tomar solamente un símbolo. ¿Cómo no? Forman un ejército. ¿Y cómo le llaman a ese ejército? Le llaman la División Protectora de Quito. No la División Protectora de Guayaquil. No la independencia de la Gran Colombia, no la independencia adscrita al Perú, o no la independencia de solamente la costa capital Guayaquil, es la División Protectora de Quito, porque ellos saben perfectamente, eso está como en los genes, porque la historia la llevamos también por dentro, aun cuando no la hayamos estudiado profesionalmente, que somos parte de lo mismo, queremos ser parte de lo mismo. Guayaquil no puede ser independiente si no logra la independencia de Quito. Y entonces allí se inicia una larga campaña, ¿no?
con la intervención de los representantes de Bolívar, especialmente el general Sucre, tal vez el más brillante de los generales del Libertador, que es general cuando era un jovencito recién, ¿no es cierto? Con la intervención de fuerzas del sur, traídas por un coronel, el coronel Andrés de Santa Cruz, boliviano, que gana su título de general precisamente en la batalla del Pichincha, con la intervención de gente de todas las provincias ecuatorianas que se va sumando a la causa. Y entonces, al llegar a Quito, el Ejército Unido, como ya se lo empieza a llamar, es más fuerte que el ejército español. Pero los españoles habían construido una serie de fortificaciones y no querían salir a presentar batalla. Y entonces Sucre, que nunca había estado aquí, se le ocurre el plan de que hay que pasar el ejército que está al sur de Quito al norte, ¿no? ¿Por qué? Porque en el norte, de acuerdo a lo que le dice su inteligencia, no había drones, nadie le presentó fotos de lo que pasaba en el norte de Quito, pero de lo que parece no hay fortificaciones por el norte de Quito. Entonces, si nos pasamos al norte, invadimos a Quito, pero por el norte, y allí no están preparados los realistas y los derrotamos. Pero ¿qué tal si es que sí ha habido fortificaciones en el norte? Nosotros nos vamos a atacar Pasto por el sur, que Bolívar lo está atacando por el norte. Pasto se rendirá, como apenas se enteró de la victoria de Pichincha, se rindió, y unidos el ejército de la Gran Colombia, más este otro ejército, ¿no es cierto?, son invencibles, ataquen a Quito por donde ataquen, ¿no? Y por eso, en la noche del 23 de mayo, se suben a las faldas del Pichincha para pasarse. Pero el Pichincha, cosa que no sospechaba Sucre, es propiamente una cordillera, más que un monte, y a la madrugada están recién sobre la parte sur de la ciudad. Allí se da la guerra en circunstancias dramáticas. Es una guerra como el Pichincha es una especie de ágora, y la gente subida en los tejados de Quito, subido en las paredes, en las calles que dan hacia el Pichincha, contempla con emoción contenida las guerras y solo huyen o se ocultan cuando alguna bala perdida cae por ahí cerca, ¿no es cierto? Y entonces finalmente gana y el ejército libertador comandado por Sucre ingresa a Quito. Aymerich, el comandante español, se rinde, entrega sus pertrechos. Sucre, con la caballerosidad que le caracteriza, les ofrece lo siguiente, que también es importante: cualquier soldado realista que se pase al ejército libertador será aceptado con su propio rango, es decir, si un coronel se pasaba como coronel, ¿no? En fin, esta victoria sella la independencia del Ecuador y causa el desconcierto en las fuerzas realistas. En efecto, se rinde Pasto. Bolívar llega a Quito en junio, de aquí va a Guayaquil, define la incorporación de Guayaquil a la Gran Colombia, y empiezan a organizar la independencia de Perú y Bolivia. Entonces es clave. Lo que se celebra es el triunfo de la independencia en cuanto a separación del actual Ecuador del Imperio Español. Como lo cuenta el profesor Landázuri, realmente a uno le entra estas ganas de estudiar historia, ¿no? Qué interesante, qué apasionante esa profesión, Efraín. Está sin sonido, Efraín. Le agradezco mucho. Sí, digo, muy, muy interesante lo que usted nos comenta, y como decía Selenia Larenas de la universidad donde usted trabaja, la Universidad Andina Simón Bolívar, nos da ganas de estudiar esa historia. Pero doctor, vamos a algo más un poco trascendente. Luego de la batalla de Pichincha, ¿qué ocurrió? Al menos trate de resumir, no tenemos poco tiempo. Después de esa gran batalla en donde prácticamente hay un ganador y empiezan, ¿cómo, si nos puede resumir en breves palabras, cómo empieza a fortalecerse esa libertad y hacia dónde nos llevó, doctor? A ver, llega Bolívar al mes siguiente, aquí se conoce con Manuela Sáenz, se inicia una famosa relación amorosa entre los dos, pero Bolívar tiene muy claro cuál es su misión en la vida, y entonces la deja Manuela, va a Guayaquil
logra la incorporación de Guayaquil a Colombia en un acto muy poco democrático, digamos así, ¿no es cierto? Pero que sin embargo va a definir la realidad como queda, y entonces se consolida el país en el que ha soñado, la Gran Colombia. Pese a que tenemos poco tiempo, quiero decir esto: Bolívar no solo es el campeón de la libertad, es el campeón de la unidad latinoamericana. La frase de Bolívar, para nosotros la patria es América, es la que nos señala el destino, ¿no? Pero qué pena que no se haya podido mantener esa unidad, ¿no? Y más bien nos separamos por pequeños países. Sí, pero ahí está señalado nuestro destino. 200 años después, creo que los latinoamericanos debemos reconocer que nuestra vocación es la integración. No vamos a renunciar a nuestros países, no vamos a decir, ya no soy ecuatoriano, soy americano. No, sea americano como ecuatoriano, ¿no es cierto? Entonces Bolívar logra la primera parte, y de aquí, con esfuerzo ecuatoriano, con esfuerzo quiteño, con esfuerzo cuencano y con esfuerzo especialmente guayaquileño, que era en ese momento el departamento más rico de lo que se empezó a llamar el sur, con el esfuerzo, con la plata guayaquileña, se inicia la independencia del Perú, ¿no? Esto es largo, pero finalmente Bolívar en Junín, Sucre en Ayacucho y después ya en Bolivia, Sucre en Tumulza, van a sellar el asunto, y entonces Guayaquil, Quito y la batalla del Pichincha es el inicio del fin del imperio español en América del Sur. Van a quedar Cuba, van a quedar Puerto Rico, van a quedar las Filipinas en el Asia, pero el imperio español, como existió hasta este momento, se desarma después de la batalla del Pichincha. Qué interesante, Selenia. Sí, ya al cierre casi del programa, profesor Landázuri, usted nos hablaba de algunas actividades que tiene pensada la Universidad Andina y concretamente el área de historia en el marco de las conmemoraciones del Bicentenario. Usted nos hablaba de un curso abierto sobre nuevas miradas de la independencia ecuatoriana, pero entiendo también hay otras actividades como coloquios y encuentros en el que la gente puede participar y que podemos aprovechar este espacio para invitar a toda esta comunidad de docentes y estudiantes de varias universidades que ahora mismo están viendo el programa. Y también una reflexión sobre aprovechar esta coyuntura y de lo que hemos hablado en este programa como para también hacer un llamado y una invitación para unirnos las universidades y celebrar conjuntamente este bicentenario con actividades que se las pueda compartir. Doctor. Sí, esa debe ser nuestra meta, ¿no? En el curso abierto, que es lo que más conozco, hemos hecho muy importante hincapié en que nos cuente sobre la independencia de Guayaquil un guayaquileño, y lo estamos invitando a Ángel Emilio Hidalgo, que nos cuente sobre la independencia de Cuenca un cuencano, en este caso una cuencana. Le estamos invitando a la profesora Ana Luz Borrero, ¿no? Etcétera. Es decir, a pesar de que podemos tener incluso contradicciones en las interpretaciones de unos y otros, es precisamente eso. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que ese curso abierto sea un curso gratuito, ¿no? De tal manera que toda persona, no se necesita ser historiador, porque por ser seres humanos, como hemos dicho, somos históricos, ¿no es cierto? Puedan unirse, puedan discutir, puedan aprender, puedan preguntar lecturas sobre los temas distintos, y queremos que esto sea un servicio de la Universidad Ecuatoriana al pueblo al cual se debe, al cual tiene que deberse, al cual quiere deberse, que es el pueblo ecuatoriano. Muy interesante, y obviamente tenemos que darlo a conocer a través justamente de este programa de la red de radios universitarias del Ecuador, que une a más de 16 universidades de Quito, Cuenca, Loja, Portoviejo, Tulcán, es decir, de todos lugares, Ambato. Y qué bueno que tengamos expositores que hablen de todo lo que ha sido esta importante gesta libertaria, con opción de celebrarse el bicentenario de la batalla del Pichincha
algo que obviamente siempre late en los corazones de los ecuatorianos. Doctor Landázuri, simplemente nuestro agradecimiento a nombre de la red de radios universitarias. También mi agradecimiento a Selenia por haberme acompañado en esta programación y obviamente a todas las estaciones que se unen a esta cadena semanal que tenemos, y obviamente estaremos muy gustosos de conocer todos esos eventos que ustedes van a realizar y por supuesto siempre tendrán cabida en este programa. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Yo me siento muy honrado, muy agradecido que me han permitido expresar algo de lo que más me interesa a mí, y estaré siempre a sus órdenes cuando ustedes dispongan. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Selenia, también. Tus últimas palabras en este programa. Efraín, con gusto también decir a nuestra audiencia que este tema del Bicentenario recién está empezando. Quizás este es uno de los primeros espacios en los que hablamos sobre las celebraciones del Bicentenario, y nosotros como un medio universitario estamos aquí con esta misión de colaborar en temas tan importantes para la memoria histórica del país como esto. Así es que este será no solo la primera, esta ha sido no solo la primera, sino tendremos muchas más, y será nuestro compromiso como medio universitario de aquí hasta las celebraciones en el 2022. De Efraín. Por supuesto que sí. Gracias, amigos, y que estén muy bien. Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presentó Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras, una producción original de la RUE 2021.